estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Hola, mis estimados amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy queremos empezar una serie de meditaciones acerca de los eventos que se dieron alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy voy a empezar con un evento que se dio, que es muy importante, muy bonito, y vamos a tratar de extraer unas 2 o 3 lecciones de esta porción. La porción que vamos a estudiar en esta hora se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 24. Si usted quisiera arrimar su Biblia, sería de valiosa ayuda para que usted vea los detalles que ahí podemos analizar en este corto tiempo que realmente tenemos en este video. Pero espero que pueda ser de bendición para usted. Empezaremos esta tarde con una breve palabra de oración, porque siempre que leemos la Biblia es bueno orar y pedirle a Dios su dirección. La Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es el libro de Dios, es un libro de un altísimo contenido espiritual. No podemos simplemente abrirlo como abrir cualquier otro libro de historia o de geografía, de ciencias. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que pedir la dirección del Señor realmente. Yo lo he hecho antes de este programa, pero me gustaría o quería darles a ustedes esta pequeña recomendación. Es muy importante orar antes de leer la palabra de Dios, y no se trata de grandes oraciones, simplemente se trata de pedirle a Dios su dirección para que podamos interpretar su palabra apropiadamente. Personalmente creo que hay una sola interpretación de la Biblia, y es la del Espíritu Santo, y esa es la que hay que salir a buscar. Las personas podrían decir, se interpreta de diferentes maneras, diferentes personas. Bueno, yo creo que la Biblia tiene una sola interpretación, y es la del Espíritu Santo, y esa es la que me interesa, y esa es la que salimos a buscar. Acompáñenme en este 30 segundos de oración. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos tu sabiduría para poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos dirijas en este estudio. Tómanos de la mano, Señor. Condúcenos hacia este breve estudio, ya que queremos estar centrados en tu verdad. Te pedimos tu bendición, tu sabiduría y tu inspiración en el nombre de Jesús. Amén. Una simple oración como esa puede hacer la diferencia entre leer la Biblia y entender la Biblia, captar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bueno, hoy vamos a estudiar este pasaje, como les decía, que se encuentra en el capítulo 24 de Lucas, y comienza en el verso número 13. Trataré de irme deteniendo y comentando en los lugares donde considere que están las principales lecciones de este pasaje. Dice, y he aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esta porción de la Escritura es conocido los discípulos caminos a Emaús, que estaban a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Se refiere a lo que había acontecido en Jerusalén, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no se ha revelado para ellos la resurrección, pero ahora va a revelárseles. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escuchen, se refiere a los ojos de ellos. Dice que los ojos de ellos no fueron capaces de identificar a este inesperado acompañante. De pronto Jesús se les acercó, va caminando con ellos, y ellos tal vez piensan que se trata de cualquier otro simple caminante de por ahí. Y una persona amistosa, una persona que fue fácil de comenzar una conversación. Pero aquí nos dice claramente el evangelista de que los ojos de ellos estaban velados. Hay algo acerca de Jesús, lo cual el Cristo resucitado no es exactamente, físicamente hablando, el mismo personaje que ellos han conocido antes de la resurrección. No podría yo decirles en dónde está
estaba la diferencia. Pero hay una realidad, y es que de acuerdo a los diferentes relatos que se dan de diferentes personajes, incluyendo las mujeres, no era exactamente la misma persona. Hay algo aquí distinto, y yo quiero pensar que se trata de la nueva dimensión en la que Jesús se revela, porque recordemos que ya lo espiritual, o más bien lo que ellos conocieron de Jesús físicamente, ha sido alterado por la resurrección de Jesucristo. Recordemos que o más tarde en estos pasajes vamos a encontrar que cuando Jesús va a visitar a los 12 apóstoles, a los 11 más bien, que estaban en el aposento alto, ellos tenían las puertas cerradas y Jesús traspasó las paredes o las puertas para entrar donde ellos estaban. Algo que no lo vimos hacer anteriormente, cuando él estaba, digamos, bajo su naturaleza anterior. Así que Jesús empieza a hacer cosas aquí, como lo vamos a ver hoy también al momento de partir el pan. Él se va a desaparecer de la vista de ellos. Ya aquí estamos tratando con un Jesús glorificado. Así que esperemos diferencias. Dice que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Me llama la atención de que ellos vienen entristecidos. Recordemos que la esperanza de ellos se desvanece. Es un estado anímico bastante doloroso para ellos. No sé usted, pero y creo que vamos a coincidir, pero cuando abrazamos una esperanza y creemos que aquello va a suceder y de pronto vemos que no fue posible, nos sentimos descorazonados. Yo me imagino a este grupo de creyentes cómo estarían de descorazonados al haber visto en la cruz a Jesús y verlo muerto, verlo que lo fueron a depositar en una tumba vacía. No puedo ni imaginarme realmente lo que significó para ellos ese desencanto. Le diré que la esperanza es algo que nunca debemos de perder, porque cuando perdemos la esperanza de hacer algo, entonces sí estamos en el vacío. Y algo así le sucede a ellos. Jesús les pregunta: pues, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué raro que tú no estés enterado de lo que ha acontecido, porque esto fue una noticia en cada rincón de Jerusalén. Jesús era un hombre muy conocido ya para entonces, muy famoso, y de pronto el hecho de que lo hayan crucificado, toda la ciudad se alborotó, toda la ciudad lo supo. Aquí dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. Por esto sabemos que no era ninguno de los 12 discípulos originales. Digo, de los 12 apóstoles, porque discípulos Jesús tuvo muchos, muchísimos, cientos de ellos, pero apóstoles fueron escogidos de entre los discípulos, fueron escogidos 12 hombres, pero Cleofas no es uno de ellos. Así que este es uno que no era un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, y la palabra discípulo es alguien que está siendo entrenado. Así que podemos decir, los apóstoles eran discípulos, pero los discípulos no todos fueron apóstoles. Aquí pregunta Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y así que ellos informaron a Jesús inmediatamente de todo lo que había acontecido. Y cómo le entregaron, dice, le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí está la primera frase. Ellos tenían esta gran esperanza. Habían puesto toda su confianza, toda su esperanza en Jesús. Sabían de que Él era el Hijo de Dios, creían que Él era el Mesías, lo creían con todo su corazón. Y de pronto, como dije anteriormente, han sido quizás defraudados, han sido desanimados, la esperanza se ha ido. Aquí lo manifiestan ellos. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La promesa de Israel, ¿verdad? De que
de que vendría uno de la descendencia de David, que sería quien lo volvería a poner a nivel de los grandes reinos, ¿verdad? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ya aquí empiezan a recibir información un poquito por acá, otro poquito por allá. Ya estos dos tienen la información de las mujeres que han dicho que han ido al sepulcro, que lo han encontrado vacío. Ya hablan de los ángeles que les dijeron que fueran a Galilea. Y así que ya empiezan a haber este tipo de rumores o coincidencia de que Jesús ha resucitado. Y dice aquí en el verso 22, verso 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, aquí se refieren a Pedro y a Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, escuche, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí Jesús abrió las escrituras en los profetas, en los salmos y en las escrituras del Antiguo Testamento y les demuestra que Jesucristo era el Mesías. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Ahí dio la impresión de que él iba a continuar su camino, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. La segunda cosa que quiero que notemos aquí, la primera es que ellos se encontraban muy desanimados, un estado de ánimo bastante decaído, y la segunda es que aquí ellos le invitan a que se quede, que no continúe. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Sabe, mi estimado amigo y hermano? Quiero que pensemos en esta palabra un momento. El día para este mundo está declinando. Yo creo que al igual que estos hombres, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de caminar con Jesucristo sin a veces darnos cuenta con la clase de personaje que estamos caminando. Muchos han visto en Jesús un profeta, un maestro, han visto que es algo bueno ir a la iglesia, que les llena. He escuchado personas decir, es bueno ir a la iglesia porque uno escucha cosas positivas, o es bueno para mis hijos. He sabido de personas incluso que han llevado a sus hijos a la iglesia para que aprendan español en una congregación hispana. Todas estas razones no son las correctas. Algunos para hacer negocios llegan a las iglesias, para ofrecer lo que tienen que vender. Otros para conocer gente que les pueda ayudar en el desarrollo de su vida social. ¿Saben? Conexiones. Creo que todas estas son motivaciones que de pronto podrían salir como ganancias extras, como añadiduras que uno puede conseguir por el hecho de buscar a Dios, pero no creo que son la razón principal. Y creo que mucha gente ha estado caminando al lado de Jesús sin saber realmente que lo más importante es saber que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, que ha resucitado entre los muertos y que vendrá otra vez por su iglesia. Esta invitación creo que es muy contextualizada para el día de hoy. Aquí ellos le están diciendo, Jesús, por favor, quédate con nosotros. Ellos sintieron algo especial al caminar con este hombre. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto los conectó probablemente con la cena del Señor, con el último momento cuando él compartió con sus discípulos, aunque personalmente no creo que estos dos personajes que están aquí tienen que ver con los apóstoles, pero de alguna manera eso fue usado de la misma manera para que abrirles sus ojos y ellos fueron conectados
y se dieron cuenta ahí que Él era el Señor Jesús. Ahí descubrieron todo este tiempo caminando con Él, escuchando su palabra y aún no le habían reconocido. Oh, mi estimado amigo, yo espero que usted pueda llegar a conocer verdaderamente quién es Dios. Ese que le ha en su gracia manifestado su amor, ese que le ha manifestado su conocimiento, de ese del que usted habla, de ese del que usted a veces puede decir he leído la Biblia hasta varias veces, pero su vida no cambia, su comportamiento es el mismo. Yo quisiera entender a veces a algunas personas que me dicen he estado en la iglesia por mucho tiempo, pero yo no siento lo que ustedes dicen que se siente, ¿verdad? Lamento mucho, de veras, pero el nuevo nacimiento, y he tenido que hablarle a algunas personas en estos días del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es precisamente experimentar eso, un nuevo nacimiento en Jesucristo. Y Él puede dártelo. Podemos estar llenos de conocimiento, pero si no tenemos ese nuevo nacimiento, jamás, pero jamás tendremos la sensación de poder identificar a Jesús. Diremos, he caminado con Él por mucho tiempo. Mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, mi tía, mi esposa, todo el mundo era cristiano, pero yo no pude llegar a sentir todo eso. ¿Sabe por qué? Porque usted realmente no llegó al punto de descubrir que Jesucristo era el Hijo de Dios y que quería tener una relación con usted personal. Así que aquí le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Uno de esos grandes momentos en que ya Jesús muestra su divinidad. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, mire qué bonito. Después de que Jesús se fue, ellos se quedaron meditando en ese momento, en ese tiempo que habían convivido con Él. Y dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría la Escritura, hay algo especial en sentarnos a leer la Biblia. Es Dios, este es el libro de Dios. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado para que le podamos conocer. No podemos ignorarlo. Si somos diligentes en estudiar su palabra, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y todos los misterios que aquí están revelados. ¿Sabe? La Biblia fue diseñada para que nosotros la entendamos. Hay personas que me han dicho, es que yo leo la Biblia y más bien me da sueño. Por eso les dije al principio, tenemos que empezar orando, porque esta carne no quiere conectarse con la parte espiritual. Y aquí la Biblia es la palabra de Dios. Y es ella la que nos habla a nuestro corazón. Este no es un libro de geografía, ni de historia, ni de ciencia, ni de filosofía, ni de poesía, aunque contiene todo eso. Pero este es fundamentalmente el libro que Dios ha dejado para que nosotros le conozcamos a Él. Este es el testimonio para descubrir el carácter de Dios, para llegar a entender quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son las cosas que a Dios le agradan, cuáles son las cosas que a Dios le desagradan, cómo desea Dios, cuáles son las expectativas de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, Él demanda de nosotros la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como Él es santo, nosotros se supone que debemos de ser santos. Así que dice aquí que ellos se sintieron impactados porque dice que ardía en su corazón mientras Jesús les explicaba todas estas cosas y les abría las Escrituras. Bueno, mi estimado amigo y hermano, es a través de las Escrituras únicamente que podemos llegar a conocer a Dios el día de hoy. El Señor Jesús dice en su palabra preciosa, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En el Antiguo Testamento hay múltiples textos bíblicos que nos hablan acerca de la belleza de la palabra de Dios, como por ejemplo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindas declaraciones de la palabra de Dios. Así que si queremos ser diligentes y queremos conocer al Señor, tenemos que escuchar lo que la Biblia nos dice. Cuando leas la Biblia, también tu corazón va a arder. Cuando leas la Biblia y te conectes con Dios, no hay nada. Mire, esto es algo muy hermoso, pero lo que les voy a decir, pero en la madrugada o en la noche, cuando ya todo está apagado, en la soledad, usted lee la Biblia y usted va a sentir que el Señor le está descubriendo cosas que usted no había visto allí. El Señor le va a hablar a su corazón y esto es lo más maravilloso. Así que en este primer estudio que estamos teniendo de eventos después de la resurrección, yo le invito a que me acompañe, por lo menos en los siguientes 5 estudios. Estaré hablando de los eventos alrededor de la resurrección de Jesucristo. Permítame tener una palabra de oración para cerrar.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por esa persona que está al otro lado de la pantalla. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablándole a su corazón, que seas tú haciéndole sentir lo que estos hombres sintieron, que sus corazones ardían, Señor, que sus corazones ardían al abrir tu palabra. Y se sintieron tan cómodos contigo que dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Yo oro de veras que esa sea la oración de cada uno de nosotros, que podamos decirle, Señor, no te vayas, quédate conmigo, quédate en mi corazón, acompáñame. Por lo menos le garantizo que si usted hace esta simple oración, el Señor se quedará en su corazón. Señor Jesús, te abro mi corazón. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de ello. Te pido que me recibas en tu reino. Abro mi corazón para que tú entres en él. Gracias por hacerme el Señor de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.